Y como les mencionaba en el bloque del principio, al inicio de nuestro programa, después de un rato que no teníamos un invitado del mundo de la literatura, tenemos el día de hoy para platicar con nosotros a un gran autor llamado Eric de Kerpel. Eric, ¿estás por ahí, amigo? ¿Cómo estás, Arturo? Aquí andamos, presente. Muy bien, Eric. Oye, un gustazo platicar contigo. Qué bueno que te tomas el tiempo para darte una vuelta aquí en el Wild Brunch. No, qué buena onda. Gracias a ti por la invitación y saludos a ti y a todo tu auditorio que ahí nos anda siguiendo. Oye, fíjate, Eric, que hace unas semanas llegué a mi casa y había un paquete. No había pedido yo nada, tenía unos cuantos días que no pedía nada. Y misteriosamente había un paquete y cuando vi las etiquetas era de Penguin y se me hizo raro y dije, no recuerdo haber pedido libros, no sé qué onda. Y entonces lo abrí y vi este libro y me llamó muchísimo la atención la portada, el nombre. Leí ahí también la pequeña sinopsis que viene atrás y dije, órale, esto es totalmente algo que yo compraría, ¿no? Y que leería. Y entonces le tomé una foto y lo puse en mis redes, puse quién me había mandado este libro, ¿no? Porque no tenía recuerdo de que alguien me hubiera dicho o me hubieran escrito, nada. Y tenía un buen rato que no me mandaban libros de las editoriales, pues no sé, por alguna razón, ¿no? Y entonces lo empecé a leer y te lo juro, yo creo que me eché 2 días, prácticamente casi lo acabé. No lo he acabado, pero en 2 días hice casi el 3/4 del libro porque me atrapó muchísimo. Yo no había leído ningún material tuyo y después me di cuenta que tenías otro material, también otro libro, llamado Guitarra Jaguar, que había visto y siempre había querido leer y no había tenido la oportunidad tampoco, ¿no? Entonces sentí que fue un poco como una situación muy junguiana pues no sé, de que todo se alineó, ¿no? Eh, Qué me, buena onda. me gustó muchísimo y quiero que platiques un poquito sobre de qué va este libro. Qué buena onda, Arturo. Esos hallazgos así cuando llegas a tu casa y te encuentras algo que no pediste son los mejores del universo, ¿no? Pues mira, el tatuaje invisible es un libro que justamente quería como ahondar alrededor de la maldad humana y esta delgada línea en la que estamos como expuestos todos. Es decir, eh, quería poner al lector ante la situación de que si estás en el lugar equivocado o te topas con la persona equivocada, cómo tu vida se puede ir al diablo. Y esto lo hago a través de la perspectiva de los tatuajes, un universo que me apasiona, ¿no? Que me parece como es interesantísimo, en el cual pues hablo de las cicatrices tanto internas como externas que todos podemos traer, ¿no? Estas marcas en el alma a través de las cuales reflejan como un suceso que nos cambió la vida para siempre. Eso fue lo que inspiró la novela. Oye, además, creo que hay toda una relación, y por lo que he leído también con tus diferentes novelas, hay una relación con un momento muy específico de la realidad, ¿no? Con situaciones que pasan en el país, pero tampoco de una manera forzada, ¿no? Yo lo estaba leyendo y digo, no voy a dar mucho más adelanto de la trama para que también la gente lo lea, pero habla también de una problemática social muy, pues como muy latente en nuestro país. Sin embargo, la forma en la que está abordada se siente de una forma bastante natural y toda esta creación, además de los personajes a diferentes voces, de cómo los personajes van narrando y te transportan a la piel, ¿no? Ahora sí que a la piel, ¿no? Porque además es muy literal con toda esta cuestión de los tatuajes. Es bastante compleja, ¿no? Incluso más allá de tener que simpatizar o empatizar con los personajes, creo que tiene esta cuestión muy a la Nabokov, de repente de tener que entender el proceso mental, ¿no? Y entender desde dónde viene también cada uno de los personajes. ¿Qué Correcto. consideras tú también tuvo influencia en la forma en la que creaste los personajes y en la forma en la que estás narrando toda esta historia? Pues, o sea, sin duda, la novela pues está inspirada en el contexto social en el que estamos viviendo, ¿no? En México.
una espiral de violencia a través de la cual pues, la violencia provoca más violencia. Y algo que me parece interesante de la novela fue que justamente tratar de poner al lector como en esta disyuntiva, ¿no? Todos tenemos como un lado racional y un lado emocional. Y lo que provoca la violencia en muchas ocasiones pues, es dejarnos llevar por esta parte emocional, dejarnos llevar por la tripa, por el enojo, por el odio, por el rencor. Y como pudiste ver o como has visto hasta ahora de lo que llevas de tu lectura, pues justamente lo que lleva a los personajes a enfrentarse a la violencia o a ser ellos los generadores de violencia, pues de cierta forma son hechos circunstanciales. No quise hacer personajes que fueran malos en sí, sino son personajes pues, que la violencia los ha llevado a ponerse en una situación en la cual quieren reivindicarse y quieren lastimar a alguien más para desquitarse de todo lo que el mundo les ha hecho, ¿no? Entonces, pues sí, justamente es esta espiral inspirada en el contexto social que estamos viviendo los mexicanos, lamentablemente. Que además, esto que mencionas me parece sumamente importante, ¿no? La complejidad del entorno que crea a estos personajes y que más allá de si son buenos o malos, ¿no? Y que creo que también es una forma en la que se ha explorado desde hace algún tiempo en la literatura y en el cine y etcétera, etcétera, el cómo no se es bueno ni se es malo por completo, ¿no? Y cómo hay un montón de estigmas alrededor de las personalidades y sobre todo de cómo se ven y de uno de los temas tangenciales, ¿no? Que es toda esta cuestión del tatuaje y que incluso pues como que vas capitulando de alguna manera elementos de los tatuajes para ir desarrollando también una idea en el lector, ¿no? Y esto que mencionas sobre la violencia, y creo que hay también una cuestión de la diferencia entre la violencia ficticia y cómo tiene un impacto pues como particular en nuestra psique y la violencia que se siente un poco más real, que hay una gran parte del libro en la que en realidad no hay una violencia latente, pero sabes que algo está mal, ¿no? Sabes que algo va mal y solo va a empeorar, ¿no? Y creo que eso es una cosa muy real de la contemporaneidad mexicana, ¿no? Y me gusta mucho porque además el cómo plasmas a la Ciudad de México, ¿no? Que es donde toma gran parte de la historia, también es como, se siente muy vívida y muy, pues como muy nueva, ¿no? Y muy de estos tiempos. ¿Tú te estabas empeñando en tratar de encontrar esta voz muy contemporánea o sientes que fue más bien como una reacción natural del momento en el que empezaste a hacer el libro? Pues creo que sí fue de una forma no consciente. Quería justamente contar como mismos episodios de la novela a través de la perspectiva de cada uno de los personajes, ¿no? Hay 3 personajes principales. Samuel, que es un tipo de Baja California que viene escapando pues, de un dolor profundo, una muerte de un familiar de la que él se siente culpable, y viene saliendo de Tijuana para venirse a refugiar a la Ciudad de México, donde conoce a la otra protagonista, que es Emma. Emma es una chica de 24 años, mucho menor que él, que ella viene de otro contexto social, viene de una familia acomodada, de plata. Su papá su papá era directivo de una empresa de ferrocarriles, su mamá escritora de novelas románticas, y tiene una hermana gemela, que es Virginia, una hermana que padece esquizofrenia, que justamente ahorita voy a regresar a ese tema. Y el tercer personaje, pues el H, que es el tatuador, que también viene de una familia disfuncional, viene pues de sufrir violencia doméstica, un padrastro alcohólico, violencia familiar, una historia como muy ruda de vida, ¿no? Que se encuentran estos 3 personajes en algún punto. Y justamente pues me planteé contar como ciertos episodios de la novela a través de la perspectiva de los tres personajes. Y te decía esto de la hermana, que me parece que es relevante, la hermana gemela de Emma, porque justamente ella, Emma, la protagonista, pues todo el tiempo está como con el cargo de culpa de por qué, habiendo nacido las dos de un mismo óvulo y haber nacido juntas, cómo es que mi hermana pues, se le botó, ¿no?, la cabeza a través de una enfermedad mental y yo logré pues llevar una vida medianamente normal, ¿no? Entonces ella se siente culpable y todo el tiempo responsable de la enfermedad de su hermana. Y justamente con estas hermanas gemelas busco plantear
pues esto que te contaba, ¿no? Como esta parte consciente y esta parte como muy reptiliana que todos traemos dentro, que a veces gana la parte reptiliana y hace que la violencia pues suceda, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Oye, esencialmente este programa, durante los 10 años que llevamos haciéndolo, es un programa más orientado hacia la música, hacia el cine. Y digo, a mí me gusta muchísimo la literatura, pero tampoco le dedico tanto tiempo. Y me gusta cuando encuentro de repente este tipo de lecturas, ¿no? que me apasionan y que me hacen querer devorar los libros. Y también por este libro, que justo es el que estamos platicando ahorita, encontré algunas referencias, ¿no? musicales. Entonces quería preguntarte también, sé que a ti te gusta también bastante la música porque leí ahí justamente la biografía que tienen en Penguin. Cuéntame un poquito, ¿qué cosas sientes que también generaron alguna influencia en este material en términos musicales o incluso en términos cinematográficos, ¿no? Por ahí vi algunas referencias, por ahí mencionas a Morrissey, ¿no? También que es un personaje por sí mismo bastante interesante y diría yo también complejo, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas sientes que se filtraron en este libro? Pues sí, o sea, me parece que la música de Morrissey, porque el tatuador, ¿no? Que es el tipo perturbado es fan de Morrissey y todo el tiempo lo tiene puesto en su estudio. Y se inspira de las letras para tratar de desconectarse, porque el H, el tatuador, es un tipo muy romántico del tatuaje, entonces él cree que un tatuaje debe de ponerse por una razón, ¿no? Por algún dolor profundo que traes dentro, se debe de expresar en la piel. Entonces, cuando llega alguien a su estudio a tatuarse algo que él no considera que es como sustancial o que tiene un significado, trata de desconectarse subiéndole al volumen a la música de Morrissey y clavándose en las letras, ¿no? Sobre todo de los Smiths, es como más todo de los Smiths que de Morrissey, pero bueno, eso sí creo que tiene como una buena relevancia musical a lo largo de la historia, ¿no? Porque va regresando una y otra vez a ciertas canciones y a ciertos pedazos de letra que hacen referencia a lo que está sucediendo pues en ese momento en la historia. Sí, sí, me pareció muy particular, ¿no? También por el tipo de... Digo, por también todas estas cuestiones que se han dicho sobre Morrissey en estos últimos años y que es un personaje complejo y que ha hecho comentarios ahí medio xenófobos y al mismo tiempo en México es un personaje muy querido porque por alguna razón ama a los mexicanos, Morrissey, ¿no? Y es muy simpático eso. Y ahorita que también decías esto de los tatuajes, ¿tú consideras que justamente un tatuaje se tiene que hacer por razones profundas o tú crees que los tatuajes se pueden hacer por cualquier razón? Digo, fuera ya del personaje, ¿no? Tú como Eric. Yo creo que por cualquier razón, o sea, me parece que hacerse un tatuaje es un acto de liberación, increíble, ¿no? Es como decir al mundo, yo soy dueño de mi cuerpo y de mis decisiones, y así te pongas, un Snoopy una cabeza de unicornio, la tontería que se te ocurra. Me parece que eso tiene muchísimo significado y es un mensaje al mundo de decir, pues yo decido y mi vida es mía, ¿no? Sí, totalmente. Eric, tengo una última pregunta para que cerremos esta plática del día de hoy. Es algo que me gusta preguntarle, pues prácticamente a toda la gente con la que platico aquí en el programa. ¿Qué es aquello que nunca te preguntan y que sientes que es importante que la gente sepa sobre ti o sobre tu trabajo? Híjole, bueno, ahora sí que es buena pregunta. Aquello que nunca me preguntan, pues mira, algo que no preguntan porque no lo saben, es que siempre trato de que mis novelas contengan como muchas claves y simbolismos, ¿no? Me parece que en esta, por ejemplo, el agua cobra una relevancia fundamental a lo largo de la historia, ¿no? Desde el personaje al principio de la historia que encuentra un misterioso charco de agua abajo de su cama, ¿no? Que tiene que ver como una onda sobrenatural. Ujú. A lo largo de la novela el agua cobra como un simbolismo como importante, ¿no? Vas encontrando como ciertas pistas que al final te van como develando como las intenciones ocultas de los distintos personajes, ¿no? Entonces es algo
pues que ahora sí que a menos de que yo te lo diga ahorita, va a ser complicado que alguien lo descubra en la lectura, ¿no? Pero bueno, creo que El tatuaje invisible es una novela, como has visto hasta ahora, muy entretenida, es un thriller, con un ritmo como muy vertiginoso que lleva una lectura rápida y muy ágil, que creo que les puede hacer como mucho sentido pues a todos tus seguidores. Que la verdad es que frené un poquito la lectura, no tanto porque no quisiera terminarlo, sino porque dije, necesito tomarme un poquito más de tiempo, estoy disfrutando mucho este libro. Y lo digo auténticamente, Eric, lo estaba leyendo sin saber. Obviamente le agradezco mucho a Jan, que fue la encargada también de Penguin, en mandármelo. Después se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, te hice llegar este libro y ta. Y dije, muchas gracias. Ya lo estaba yo casi acabando. Lo frené un Qué poquito bueno. porque quería que durara un poco más la experiencia. Esta semana me lo voy a acabar, yo creo que en un día o dos. Me encanta el ritmo, me encanta la historia. Y ya digo, ya te había dicho que esa era la última pregunta, pero más bien tengo un asunto más. Vi que uno de tus libros, me parece que el primero, el de Bungalow 77, se está adaptando también, ¿no? Se está haciendo una adaptación para cine, me parece. Me compraron los derechos hace como unos 3 años para adaptación cinematográfica. Lo último que supe de la productora es que están en avances más bien para hacerla en formato miniserie. Ok. Y bueno, ahí van avanzando. No sé muy bien cómo está el proceso, porque cuando uno vende los derechos, como que sueltas ahí un poquito en qué va, pero me siguen pagando renovación, entonces yo creo que están avanzando muy bien con ese asunto. Voy a buscar los otros dos libros que tienes porque me gusta mucho lo que estás haciendo y pues muchas gracias, Eric. Muchas gracias por tomarte el tiempo para venir a platicar con nosotros. No, muchas gracias, Arturo. Te agradezco también a ti. Qué bueno que te está gustando. Ahí me cuentes cuando lo acabes, a ver si te terminó de gustar o no. Y bueno, un saludo a todos por allá y aquí andamos. No, hombre, pues ahí te platico, pero me está gustando. Definitivamente es algo que yo recomiendo. El tatuaje invisible ya está en todas las librerías. Lo pueden comprar también por internet. Eric de Kerpel, ya saben, esa es la recomendación del libro desde este mes en el Wild Brunch. Gracias, Eric. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.